Hola, hola, bienvenidos, ¿cómo están? Hoy vamos a continuar nuestro recorrido por la literatura inglesa del siglo XIX. Tengo aquí mi lista de libros preparada, pero antes de entrar a hablarles de cada una de estas novelas, quiero hacer una pequeña introducción porque hay una serie de cosas, una serie de conceptos o de consideraciones que tenemos que saber para poder leer, disfrutar, entender mejor las novelas inglesas del siglo XIX. El siglo XIX es una época de un cambio profundo y rápido, casi de una generación para otra, en estilos de vida, en cómo era el mundo. Esto se debe a la revolución industrial que surge en Inglaterra y que después se propaga por otros países. Pero en muchos lugares del planeta donde la revolución industrial o los efectos de la revolución industrial solo se notan ya bien entrado el siglo XX. Este sería el caso, por ejemplo, de nuestros países de habla hispana. Pero en Inglaterra todo esto comienza mucho antes, ya en el siglo XIX. Entonces los escritores ingleses del siglo XIX, de alguna manera o de otra, reflejan o intentan reflejar estos cambios, esta nueva sociedad que va surgiendo de manera muy rápida y a veces traumática, no siempre, en su país a lo largo de estas décadas que componen el siglo XIX. Pero no son solo estas nuevas temáticas lo más importante que caracteriza a la novela inglesa del siglo XIX, sino también nuevas técnicas narrativas, nuevos estilos que van surgiendo poco a poco a lo largo del siglo. Porque hay que leer novelas del siglo XIX, sobre todo novelas inglesas de esa época. Porque estas novelas fueron el comienzo de lo que conocemos hoy como el género literario más popular, el que más leo yo y seguramente el que más leen ustedes, porque cómo evolucionó el género a lo largo de aquellas décadas en lo que tiene que ver con el desarrollo de los personajes, los dilemas morales a los que se enfrentan, las descripciones detalladas, el realismo, todo eso ha seguido influyendo en los escritores del siglo XX y del siglo XXI, y porque también cuentan historias que a los lectores contemporáneos como nosotros nos siguen encantando. Antes de entrar ya en la lista, solo un par de puntos que quiero aclarar porque a veces veo que hay lectores que se confunden o que no los tienen claros, y es muy importante tener un par de cosas muy claras antes de leer novelas del siglo XIX. El primero, que es fundamental, es no confundir nunca literatura inglesa del siglo XIX con literatura victoriana. No son lo mismo. El reino de la reina Victoria, valga la redundancia, comenzó en 1837 y terminó con su fallecimiento en 1901. O sea, abarca la mayor parte del siglo XIX, pero no las primeras décadas. Hay ahí más de 20 años que no tienen nada que ver con la reina Victoria. De todas formas, cultura o literatura victoriana, aunque su nombre provenga del reinado de la reina Victoria, no tienen por qué coincidir exactamente. O sea, la época victoriana no coincide exactamente con el reinado de la reina Victoria. Empezaría un poquito antes, quizá hacia 1820, y terminaría después. Para algunos críticos, para algunos estudiosos, la época victoriana en Inglaterra terminaría en 1914, con la Primera Guerra Mundial, con el principio de la Primera Guerra Mundial. Es importante no confundir época victoriana, literatura victoriana, con literatura inglesa del siglo XIX, porque algunos libros muy famosos, muy leídos hoy en día de la literatura inglesa del siglo XIX no son literatura victoriana. Por ejemplo, Jane Austen, de la que voy a hablar enseguida, es una de las escritoras más populares del siglo XIX, que más se leen hoy en día en español, en inglés y traducida a cualquier idioma que ustedes se puedan imaginar. Y he oído por ahí muchas veces, ya estoy cansado de verdad de oír tantas veces a personas decir que Jane Austen es, por ejemplo, su escritora victoriana favorita o una de las mejores escritoras victorianas. Se puede decir lo que ustedes quieran de Jane Austen, pero no digan nunca que era una escritora victoriana, porque no tiene nada que ver. No solo no tiene nada que ver por la época, porque es anterior al reinado de la reina Victoria y de la cultura victoriana, de la época victoriana, sino porque además el mundo que describe Jane Austen en sus novelas no es el mundo de la época victoriana y no tiene nada que ver. Voy a hacer un ejemplo muy rápido. Si ustedes leen una novela de Jane Austen, que es novela del siglo XIX, no victoriana, y una novela de Charles Dickens, escritor del siglo XIX inglés, sí de la época victoriana,
verán que las sociedades que ambos escriben no tienen absolutamente nada que ver, los valores son distintos. Si la leen en inglés se darán cuenta que hasta el lenguaje es distinto, ha cambiado muchísimo, han pasado casi 100 años entre uno y otro, o bueno, muchas décadas en todo caso. Entonces, no tiene nada que ver, ¿ok? Eso es muy importante. Y la otra consideración también importante tiene que ver con la serialización. Esto es algo que tenemos que tener siempre en mente. Muchas novelas que hoy en día leemos así en formato libro del siglo XIX, en realidad se publicaron por primera vez de manera serializada, como una serie. Es decir, que en periódicos o revistas de la época se iba publicando poco a poco una novela por capítulos o por secciones. Esto quiere decir varias cosas. Una es que el público lector iba leyendo una novela a lo largo de varios meses, incluso a veces más de un año. No se sentaban y la leían en una semana como podemos hacer nosotros ahora. Número 2, que esas novelas estaban escritas con ese lector en mente. Es cierto que una vez que se acababa la serie, las novelas se publicaban como libro, como lo conocemos ahora, en un volumen. O sea, ya en el siglo XIX había lectores que leían esas novelas como un libro, pero a muchos les llegaba de esa manera serializada. Esto tiene una influencia muy fuerte, un impacto muy fuerte en la manera en la que estas novelas están escritas, en el estilo, porque el escritor las iba leyendo, tenía que terminar cada capítulo o cada sección con un punto álgido para que el lector tuviera ganas de seguir leyendo. También, por otro lado, tenía que a veces dedicar capítulos enteros a, sobre todo al principio, a presentarnos personajes, y por eso a nosotros a veces nos parece que algunas novelas del siglo XIX son un poquito aburridas o tienen momentos un poco aburridos o de demasiada explicación, donde el escritor parece que se extiende demasiado, sobre todo presentándonos a personajes en vez de ponerlos ya directamente en la acción, como haría un escritor hoy en día. Pero esto tiene que ver con el formato. Otra cosa muy importante de estas novelas serializadas es que el autor las iba escribiendo mientras las iba publicando, con lo cual el escritor recibía feedback o recibía informaciones, oía comentarios y era capaz de saber qué personajes eran populares, cuáles de las tramas interesaban más a los lectores, cuáles interesaban menos, y ahí el escritor pues tomaba la decisión de modificar sus tramas o de llevar la historia, el hilo narrativo por un lado o por otro según fuera la reacción del público. Bueno, y ahora sí vamos a empezar con la lista de 10 novelas. Les advierto que en realidad, a pesar del título de este video, van a ser un poquito más de 10, porque era imposible solo elegir 10. La mayoría de los escritores van a ser ingleses, pero va a haber algún que otro irlandés e incluso va a haber un polaco, pero que en la tradición inglesa se les cuenta como escritores ingleses. Eso sí, no va a haber ningún escritor escocés, ni australiano, ni de Estados Unidos. De la literatura de Estados Unidos ya hablaremos más adelante porque merece la pena. La podríamos aquí juntar a la inglesa, pero yo creo que es mejor verla por separado. Bueno, la primera novela es Emma, de Jane Austen, que es una novela de 1815 o 1816. Es la historia de una joven, Emma Woodhouse, de una familia acomodada. Es una joven inteligente, un poco consentida. Ella vive con su padre, que es viudo. Los dos viven, como digo, de una manera muy cómoda. Ella decide no casarse y dedicar su vida a hacer el bien. Por algo que le sucede al principio de la novela, toma esta decisión y ella quiere hacer el bien a los demás. Y lo que quiere es fungir de casamentera. El problema es que ella, que quiere casar a sus amigas, quiere arreglar matrimonios que vayan a ser buenos, que vayan a traer la felicidad, se equivoca siempre. Comete muchísimos errores. Sus intenciones son buenas, pero siempre se equivoca. Solo hay un personaje que le dice la verdad, que la critica, que siempre le dice lo que piensa de ella, que es el señor Knightley. Todos los demás personajes pensarán lo que sea de ella, de Emma, pero nunca le dicen la verdad, como que le siguen la corriente. La historia es divertidísima porque Emma siempre malinterpreta las señales y las intenciones de las otras personas, entonces ninguna de las parejas que ella intenta arreglar funciona y ella misma está cegada hacia el amor de su vida que lo tiene delante de sus narices. Entonces es una novela muy divertida de desencuentros que explora el amor, la amistad, la búsqueda de la felicidad personal en un contexto donde lo que pesa más son las expectativas sociales. Austen, como en todas sus novelas, aquí usa la ironía fina
el humor, su gran ingenio, para criticar de una manera bastante sutil las normas sociales de su tiempo, que como digo no son victorianas, son las de principios del siglo XIX, especialmente en lo que respecta al matrimonio y a las relaciones de clase, de las clases sociales, sobre todo de la clase social más adinerada. El segundo libro es Frankenstein, la gran novela de Mary Shelley, que también escribió otras cosas, pero es recordada hasta hoy por esta novela que ella escribió a la edad de 19 años. Y cualquiera que lea Frankenstein y piense que es el resultado de la mente, de la cabecita de una persona de 19 años, no lo podrá creer. Es increíble cómo alguien tan joven pudo escribir algo tan maravilloso. Frankenstein es una de estas novelas clásicas que muchos lectores creen que conocen, aún sin haberla leído, porque, como muchas otras de las que hablaré hoy, pues ha tenido muchas adaptaciones al cine, a la televisión, y tiene un lugar muy importante dentro de la cultura popular contemporánea. Sin embargo, la novela poco o nada tiene que ver con muchas de esas adaptaciones. Por eso yo recomiendo leer Frankenstein, porque es una novela de gran belleza, muy interesante además, pero de gran belleza, muy conmovedora, y que teniendo la idea que nos llega a través de películas, de series de televisión, es imposible estar preparados para la experiencia que es leer esta novela. Además, ¿cómo está contada? La novela empieza de una manera muy sorprendente, muy sorprendente. Hay un capitán de un navío que se llama Robert Walton, que se dedica a escribirle cartas a su hermana mientras él está en una expedición al Polo Norte en su barco. Durante este viaje, él se encuentra con un científico suizo que se llama Victor Frankenstein. Resulta que Victor Frankenstein viene huyendo, según cuenta, de una criatura gigantesca que él creó. Y él está aterrorizado, teme por su vida, y huyendo de él, pues se encuentra con este barco y acaba embarcándose allí. El grueso de la novela es la historia que Victor Frankenstein le cuenta a este capitán, la historia de su vida, de cómo él era un joven en Suiza, cómo se interesó por la ciencia y cómo quiso descubrir el secreto de la vida y cómo él quiso y logró crear vida humana. Este experimento que Victor Frankenstein había hecho en su juventud sale bien, pero tiene consecuencias nefastas en la vida del propio Victor. Y esta es la historia que él le cuenta al capitán. Frankenstein toma elementos del gótico que ya habíamos visto en el video del siglo XVIII, o sea, de las novelas de terror, pero va mucho más allá, es mucho más que un relato de terror gótico, digamos. Para mí es mucho más, y lo de el terror y el gótico es lo de menos, que curiosamente es lo que más se destaca en estas adaptaciones que se suelen hacer, pero para mí es lo menos importante. Para mí, Frankenstein es una reflexión muy profunda de temas como la responsabilidad ética de la ciencia, la alienación humana, la ambición desmedida y sus consecuencias. Es importante porque Mary Shelley se mueve en un ambiente romántico con R mayúscula. O sea, estoy hablando del movimiento literario, artístico, del romanticismo. No estoy hablando de historias de amor. Esto es algo que había surgido a finales del siglo XVIII, pero que continúa a principios del siglo XIX, y es el ambiente en el que se mueve ella con los poetas románticos ingleses que eran amigos, incluso su pareja, el gran poeta Shelley, del cual ella adopta el apellido cuando se casan, como es la tradición en Inglaterra. Entonces, los románticos tenían una relación con la ciencia bastante antagónica, y esto aquí lo vemos. Digamos que esta sería la dimensión ideológica, ciertamente reaccionaria, anti-ilustración, que es característica de este comienzo del siglo XIX, pero que después va a cambiar muchísimo a lo largo del siglo. Por eso es importante no pensar en siglo XIX como época victoriana en su conjunto, porque esto no tiene nada que ver. Jane Eyre de Charlotte Bronte es una de mis novelas favoritas. Se publicó por primera vez en 1847. Es una de las novelas inglesas más famosas, también se ha adaptado muchísimo. Nos cuenta la historia de una huérfana, Jane Eyre, desde su infancia hasta su adultez, o sea que es un ejemplo de lo que yo decía antes, del Bildungsroman o de la novela de formación. Aquí la trama nos habla de cómo ella sale de la pobreza o de su lucha contra la injusticia social, la moralidad y su deseo siempre de independencia desde que es pequeña. Es una historia maravillosa, es una historia de amor, llena de sorpresas,
de giros. En Jane Eyre hay crítica social, hay crítica a la clase social, porque Jane Eyre, al ser huérfana, es pobre y se enamora de un rico. También hay una crítica a las normas de género, porque Jane Eyre es mujer y esto le marca la vida, y ella siempre está luchando por establecerse como un individuo. Su libertad, su individualismo es muy importante, y cómo ella llega hacia ahí. También hay una crítica, sobre todo en la parte final, a la hipocresía religiosa de aquella época, y es una novela fascinante porque se centra en el crecimiento emocional y moral de una mujer desde su infancia hasta la edad adulta en aquella época, en aquel país. La siguiente novela es de una de las hermanas de Charlotte Bronte. Hubo 3 hermanas Bronte: Charlotte, Emily y Anne. Yo podría hablar de las 3, pero aquí, aparte de Jane Eyre, quiero hablar de Cumbres Borrascosas, que es la única novela que escribió la hermana de Charlotte, Emily. Una novela que además se publicó al mismo tiempo, el mismo año por lo menos, que la otra, y por eso a veces hay una competición de estas absurdas que hacen algunos lectores entre cuál es mejor o cuál nos gusta más. A mí me gustan las dos son obras maestras de la literatura inglesa. Yo prefiero Jane Eyre, me gusta más la trama, me gusta más el estilo, pero reconozco que Cumbres Borrascosas es una grandísima novela. Tiene una estructura muy compleja, más compleja que Jane Eyre. O sea, la manera en la que está contada con varios narradores es muy compleja, porque además también pasa por distintas épocas y nos cuenta la historia de diferentes generaciones de la misma familia. Y aparte hay una intensidad y una pasión que no encontramos en Jane Eyre, y que yo creo que esto a muchos lectores les parece más atractivo. Por eso no dudo que Cumbres Borrascosas sea una novela relativamente popular entre adolescentes o lectores jóvenes, aunque no es una lectura juvenil ni infantil, ni mucho menos. La trama principal narra la historia de Heathcliff. Heathcliff es adoptado cuando niño por el señor Earnshaw, que es un viudo que vive en una gran mansión llamada Cumbres Borrascosas. Él un día aparece en la casa, regresa de viaje con este niño extraño cuyos orígenes no conocemos, y lo cría como un hijo más junto con sus 2 vástagos, Catherine y Hindley. Se establece entre Heathcliff y Catherine una relación intensa, pasional, profunda ya desde la infancia. Cuando el señor Earnshaw fallece, el que hereda Cumbres Borrascosas es su hijo Hindley, y Hindley pasa a tratar a Heathcliff mal. Lo trata como si fuera un sirviente y no como si fuera su hermano, como si fuera un miembro de la familia. Lo maltrata, y a partir de ahí ya lo que pasa no lo voy a contar porque hay que leer Cumbres Borrascosas. Es una historia, como digo, de pasiones profundas, de intensidad emocional, que explora sobre todo el tema del amor pasional destructivo, de la venganza, de la redención, temas muy cristianos que eran muy importantes en la época victoriana. Una novela, desde luego, apasionante. Como apasionante es la siguiente, que es La Feria de las Vanidades, de William Thackeray. Una novela de 1848, pero que pasa varias décadas antes, bastantes décadas antes. Es una novela que tiene lugar, que está ambientada durante y después de las guerras napoleónicas en Europa. Es decir, el mundo que nos retrata William Thackeray tiene que ver más con el mundo de las novelas de Jane Austen por la época, aunque fue publicado mucho después. Es una de las grandes novelas de la época de las guerras napoleónicas. Otra gran novela, Guerra y Paz, de Tolstoy, de la literatura rusa. Aquí no es que tengamos la versión inglesa, no es eso. La novela no va específicamente acerca de la guerra, sino más bien es un retrato de la sociedad de aquella época, un retrato bastante crítico. No hay un protagonista central. El propio Thackeray decía que era una novela sin héroe o sin heroína. Hay 2 personajes femeninos centrales muy importantes, sobre todo al principio de la novela. 2 chicas que estudian juntas en un colegio, y la novela empieza cuando ambas terminan su educación formal y salen al mundo. Una es pobre, Becky Sharp, y la otra es rica, Emilia Sedley. Ambas son mejores amigas, pero enseguida nos damos cuenta de que Becky, que es ambiciosa, arribista, muy inteligente, en realidad está usando a Amelia para poder ascender socialmente. Y en parte la novela
pues da cuenta de esta ascensión social de Becky Sharp, aunque después en algún momento esa trama es abandonada y la novela va por otros derroteros. Esto seguramente tiene que ver con la serialización que yo mencionaba antes. Becky Sharp es uno de los grandes personajes de la literatura, manipuladora. Ella manipula a las personas de la alta sociedad para ascender. No le importa a quién deba traicionar o utilizar con tal de lograr sus fines de subir, de escalar posiciones en la sociedad. Grandes Esperanzas de Charles Dickens es una novela que también toca algunos de esos temas. Se publicó entre 1860 y 1861. Es una de las novelas más famosas y más aclamadas de Dickens, pero Dickens escribió muchísimo y sus novelas se siguen leyendo. Es la que yo recomendaría porque es mi favorita y además porque a mí Dickens no me gusta mucho. Sin embargo, Grandes Esperanzas me parece una grandísima novela. O sea, no me parece solo la mejor de Dickens, sino que es una de las grandes novelas del siglo. La novela nos narra la historia de un huérfano llamado Pip que crece con su hermana y el marido de esta en Kent, que es el condado que está al este de Londres, ya en una zona costera. Ellos son pobres, pero la vida le cambia un día cuando se encuentra con un fugitivo llamado Magpie. Y este niño, Pip, lo ayuda a escapar, le da comida y le da una lima para que pueda cortar sus grilletes y seguir su camino. Poco tiempo después, Pip va a trabajar a la casa de una viuda muy excéntrica llamada la señora o la señorita Havisham. Esta señora vivía allí con una protegida suya llamada Stella. Pip se enamora de Stella y sufre los maltratos de la señora Havisham. En un momento dado, no sabemos por qué, se descubrirá al final de la trama, Pip recibe la visita de un abogado de Londres que le comunica que ha heredado una grandísima fortuna. Entonces Pip pasa de ser un huerfanito, pobre, desgraciado, maltratado, a ser un rico millonario en el Londres de finales del siglo XIX. La novela cuenta pues cómo cambia su vida a raíz de esta fortuna que él recibe. Hay un final feliz, no voy a desvelar cuál es. Se desvelan los secretos, sabemos al final de la novela por qué recibe él ese dinero, qué es lo que pasó. Todo se resuelve muy bien, hay muchas coincidencias, hay momentos de gran tristeza, momentos de gran alegría y un final feliz, que es lo que todo el mundo espera de las novelas de Charles Dickens. Todo está aquí, no busquen más. Grandes Esperanzas, la mejor novela del escritor inglés. Nada tiene que ver con esto Alicia en el País de las Maravillas de 1865, escrita por Lewis Carroll. No se trata de una novela para adultos que después se haya adaptado al público infantil, como vimos con algunas novelas del siglo XVIII en el video pasado. Aquí sí es una novela infantil, sí es una novela para niños, pero es una novela que se puede leer de diferentes maneras. Hay varios niveles de lectura. Entonces hay un nivel de lectura infantil, inocente, en el que simplemente seguimos las aventuras de una niña en el País de las Maravillas. La niña Alicia o Alice está un día aburrida en el campo, se le aparece un conejo que habla, ella intrigada lo sigue, cae por la madriguera, llega al País de las Maravillas y se va encontrando con una serie de personajes extrafalarios, excéntricos, vive en un mundo donde la lógica no tiene nada que ver con la lógica del mundo real. Podemos leer el libro así, de esta manera más infantil, pero también lo podemos leer como una crítica a la sociedad, como una sátira de la sociedad inglesa de su tiempo y de lo absurdo que son las convenciones y las reglas sociales. Esto yo lo emparento un poco con las sátiras que escribía Swift 100 años antes, las que vimos en el video anterior. La Piedra Lunar de Wilkie Collins es una novela importante porque es una de las primeras novelas del género detectivesco. Es una de las primeras novelas en las cuales hay un misterio central, hay un detective, el lector va leyendo la novela, va especulando acerca de cómo se resuelve el misterio y al final descubre cuál es la solución del misterio planteado. En este caso el misterio es muy sencillo, tiene que ver con una joya, con un diamante conocido como la Piedra Lunar, que tiene un origen en la India. Entonces aquí también de alguna manera entramos en el Imperio Británico en la época colonial, que es algo también fascinante de la época victoriana. Esta joya desaparece, el misterio es
donde está. Esta joya es importante no solo por su valor, sino también porque asociada a ella hay maldiciones. Hay elementos, por tanto, sobrenaturales en esta novela, también de romance, de historia de amor y de suspenso. Yo no me atrevo a decir que esta sea la primera novela de detectives o de misterio de la literatura inglesa, pero es una de las primeras y desde luego es una novela que influyó muchísimo en otros escritores como Agatha Christie, por ejemplo, o como Conan Doyle, a finales y a principios del siglo XX. Antes, cuando hablé de Frankenstein, se me olvidó decir que para muchos críticos la novela de Mary Shelley es una de las primeras, o tal vez la primera novela de ciencia ficción. Aquí en La Piedra Lunar pasaría algo parecido con la novela de detectives. Middlemarch de George Eliot es una novela ya de 1871-1872, ya de finales de siglo. Una novela muy compleja, un estudio de una ciudad ficticia de provincias. De hecho, el subtítulo de la novela es precisamente un estudio en la vida de provincias. Es la novela más famosa de George Eliot. George Eliot, a pesar de su nombre masculino, era una escritora. Su nombre real era Mary Ann Evans, pero ella, como otras escritoras, como las Bronte, por ejemplo, publicó bajo seudónimo masculino. ¿Por qué hoy en día se publican las novelas de las hermanas Bronte con sus nombres reales de mujer y las novelas de Mary Ann Evans se siguen publicando con nombre masculino, con George Eliot? Pues esto obedece al deseo de la propia escritora. Ella escribía con nombre masculino porque quería que sus textos se tomaran en serio. No era solo para vencer el prejuicio y alcanzar mayores ventas, sino porque creía que, como ella escribía novelas serias, como era una mujer que hablaba alemán, que leía literatura europea continental, que quería hacer una obra seria, profunda, no un mero entretenimiento, quería que se la tomasen en serio. Y por los prejuicios de la época, estimó que la única manera era que se publicase su novela bajo un seudónimo masculino y que siempre se publicasen así, y hasta el día de hoy es el caso. George Eliot, por lo tanto, es una mujer. Middlemarch tiene una trama muy compleja, muchos hilos narrativos, por lo menos 4 identifico yo, por eso es muy difícil hablar de esta novela. Solo voy a hablar de una de las tramas principales, la primera con la que nos encontramos cuando empezamos a leer. Dorothea Brooke es una joven idealista de buen corazón y se casa con un señor mucho más mayor que ella, con el reverendo Casaubon, al que ella admira. Seguramente ella confunde admiración intelectual por amor. De todas formas, él tampoco es el gran intelectual que ella piensa que es al principio. El matrimonio no funciona bien y la novela nos cuenta pues precisamente la historia de este matrimonio, y hay una cuestión después de celos, en fin, la historia va por otros derroteros muy interesantes. Y como esta historia hay otras de las familias de los principales habitantes de esta ciudad Middlemarch. Entonces esta novela yo la destaco por sus profundos temas narrativos y por la complejidad en crear un microcosmos de la sociedad inglesa de finales del siglo XIX y poner todo eso en una sola novela. Es una novela muy extensa que hay que leer despacio, con mucha atención, pero merece la pena. Otra novela también muy ambiciosa es El mundo en que vivimos, de Anthony Trollope, un escritor muy popular en su momento, todavía popular hoy en día, que escribió muchas novelas que se siguen publicando. En este caso, él nos habla de la historia de un hombre rico llamado Augustus Melmoth, que de repente llega a Londres, es un hombre de negocios, y muy rápidamente se convierte en el centro de atención social y financiero en la capital inglesa, pero él está metido en negocios turbios. Toda la novela gira en torno a él y a otros personajes que entran en contacto con él. Aquí lo que hace Trollope es, como algunos de los otros escritores que hemos visto, una crítica social profunda. Nos presenta una galería de personajes muy amplia, como Middlemarch, también como la Feria de las Vanidades, y aquí lo que se intenta es reflejar esta variedad, esta diversidad de facetas de la sociedad, ahora sí que victoriana. Entonces, no solo es un relato divertido, entretenido, de ascenso y caída social, financiera en Londres en aquella época, sino también un comentario que va más allá, que es profundo, acerca de la moralidad y de los excesos del capitalismo
de la época victoriana. Vemos el lado bueno y el lado no tan bueno del capitalismo, algo que ya empezaron a notar los escritores de aquella época como Anthony Trollope. El retrato de Dorian Gray es la única novela del escritor irlandés Oscar Wilde. Oscar Wilde era un dramaturgo de mucha fama que escribía unas comedias deliciosas. Léanlas, si pueden, también las obras de teatro de Wilde. Pero aquí, en su única novela, nos muestra un mundo completamente diferente. Usa elementos góticos. La historia es apasionante. Se trata de la vida de un joven bellísimo, carismático, es decir, de esas personas que son bellas por dentro, por fuera, que atraen a todo el mundo, hombres y mujeres, como si fuera un imán. Este joven, por supuesto, pertenece a la alta sociedad y se hace amigo de un pintor, Basil Hallward, que se dedica a pintar un retrato. Basil está encantado con la belleza de ese joven y como artista, pues, la quiere plasmar en un cuadro y le hace un retrato. La novela comienza el día en que uno de los amigos de Basil, Lord Wotton, que es un aristócrata cínico y hedonista, que solo persigue la felicidad, el placer sensual, es lo único que le interesa, no tiene ningún concepto de la moralidad, aparece en la casa del pintor y este le presenta bastante reticentemente al joven Dorian. Claro, Wotton se queda enamorado, como le sucede a todo el mundo, de Dorian Gray y a partir de ese momento comienza a ejercer una influencia negativa sobre el joven. Le habla acerca de sus teorías sobre el placer, en fin. Este aristócrata tiene unas teorías filosóficas muy profundas, muy detalladas acerca del placer. Y entonces hace que Dorian, a través de esta conversación, pierda su inocencia completamente y por primera vez sea consciente de algo, de que ni su belleza ni su juventud van a ser eternas y de hecho van a durar poco. En ese momento Dorian desea con todas sus fuerzas que sea el retrato que pintó su amigo el que envejezca y que él, el ser humano, se mantenga joven y bello para siempre. Oscar Wilde usa elementos del horror gótico que ya habíamos visto en Frankenstein y en novelas del siglo XVIII como Los misterios de Udolfo, pero también hay una crítica a la sociedad victoriana, a las normas, a la hipocresía, a la relación entre apariencia y realidad y cómo le damos más importancia a la apariencia que a lo real y a la superficialidad de los valores imperantes en la sociedad de aquel momento. Jude the Obscure es mi novela favorita de Thomas Hardy y a mí me gusta mucho Thomas Hardy porque se sale completamente, es un escritor muy original porque el mundo que él retrata es el mundo anterior o el mundo que coexiste con esta sociedad urbana, londinense, industrializada, corrupta, que tantos otros escritores de aquella época plasmaban, Oscar Wilde, Charles Dickens, en fin, los que hemos visto. Él no, él ambienta sus novelas en el sur de Inglaterra, en el campo, los personajes muchas veces son pastores. Nos habla de una sociedad diferente, completamente diferente, pero que todavía existía en aquel momento en Inglaterra y no digamos ya en el resto de Europa. En este caso, en el de esta novela, la historia sigue la vida de un joven, Jude Hawley, que es una persona de este ambiente rural, pobre, pero muy soñador, inteligente, seguramente menos inteligente de lo que él cree que es. Sus sueños y su inteligencia le llevan a pensar que algún día irá a la universidad. Desde pequeño se empeña en estudiar, aprende latín, aprende griego, pero tiene que trabajar. Su clase social, su origen humilde, rural, marcará su vida. Y el pobre se enfrentará a lo largo de toda la novela a una serie de contratiempos personales y sociales que cada vez le impedirán cada vez más de llegar a cumplir, a realizar sus sueños. Una novela muy pesimista, muy triste, muy realista, un retrato crítico de otro aspecto diferente de la sociedad victoriana porque tiene una ambientación no urbana, porque habla de educación, habla de religión, habla de la ley. Entonces es una novela muy importante para entender la sociedad de aquella época. Es importante resaltar que aunque hoy en día la leemos y se estudia muchísimo también en las universidades, esta novela yo la estudié, en su momento tuvo una recepción muy negativa. A los críticos no les gustó, a los lectores no les gustó. Sin embargo, hoy en día la reconocemos como una de las grandes novelas de su época. Otra novela que se sigue leyendo muchísimo es Drácula
de Bram Stoker, esta novela también gótica ya de finales del siglo XIX, una novela también muy adaptada, que seguramente merece la pena leer precisamente porque estas adaptaciones que se han hecho pues seguramente varían mucho de la obra original. Cuidado con eso, porque incluso la película más fiel cambia bastantes cosas de la novela original. Está contado de una manera muy interesante a través de entradas de diarios, de cartas y de recortes de periódicos, así que el lector va teniendo que hacer una composición de todas estas diferentes fuentes para entender y seguir el hilo de la historia, que no voy a explicar aquí porque es bastante conocida. Un relato del horror y de la aventura, esto sería como el nivel más básico de la lectura que podemos hacer, sino también una novela que explora todos los cambios tecnológicos, la sexualidad sobre todo, y este conflicto entre modernidad y antigüedad, los valores nuevos de esta sociedad nueva capitalista, industrializada, y los valores agrarios, antiguos, que vemos por ejemplo en Jude el Oscuro, que están más relacionados aquí con el continente europeo, que estaba mucho más atrasado en estos sentidos con respecto a Gran Bretaña, en particular a Inglaterra. Pero es una novela sobre todo que merece la pena leer, aparte de todo esto porque es un pilar fundamental en algo que ha seguido y que ha continuado siendo popular durante muchas décadas hasta hoy en día, que son las historias de vampiros. Volviendo ya al realismo, y además al realismo más crudo, tenemos El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad. Joseph Conrad era un escritor polaco, nacido en lo que hoy es Ucrania, pero él hablaba polaco, esta era su lengua materna, pero después aprendió francés, inglés y otros idiomas, y escribía en inglés. Escribió El corazón de las tinieblas y algunas otras novelas en esta lengua. Es una novela, El corazón de las tinieblas, muy importante, más que en el siglo XIX, del siglo XX, porque se publicó en 1899. Entonces es una novela que en realidad su influencia la vemos en los escritores del siglo XX. Por ejemplo, en nuestra tradición en español, Javier Marías, el gran escritor madrileño, siempre mencionaba a Conrad como una de sus grandes influencias, y no es el único. El corazón de las tinieblas cuenta un relato muy doloroso de la colonización del Congo por parte de los belgas. El protagonista es un capitán, Charles Marlowe, que se embarca en una compañía belga que tiene que ver con el comercio de marfil y sube por el río y tiene que encontrarse con un tal Kurtz, que es un agente de esta compañía belga, que lleva viviendo aislado mucho tiempo ahí en el llamado corazón de África. Esto es una novela sobre el colonialismo, sobre el imperialismo europeo en África en el siglo XIX. Es un retrato muy crudo. Es una novela muy compleja, muy difícil de entender, cargada de simbolismo, además con un lenguaje muy enrevesado, seguramente porque Conrad, que sí dominaba el inglés, pero el inglés no era su lengua materna, entonces se escribe con una sintaxis y con un vocabulario un poco rebuscado, un poco extraño. No sé si los traductores, entre comillas, intentan mejorar el estilo de Conrad, espero que no. Yo la leí en inglés y es bastante difícil de entender. Precisamente por su complejidad se presta a diferentes interpretaciones. Hay quien la interpreta como una crítica al imperialismo, al colonialismo, al racismo europeo en África, y hay quien la interprete, como el escritor nigeriano Chinua Achebe, como un ejemplo de una obra racista que promueve precisamente estos prejuicios. Globalización. Como ven, estas novelas tocan temas que siguen siendo actuales. Y lo interesante es que empezaron en ese momento. Yo creo que como lectores de hoy en día, de principios del siglo XXI, es importante entender cómo surgieron estos debates, cuándo los escritores empezaron a ser críticos con estos aspectos de la sociedad que surgieron en aquel momento, pero que siguen, perduran hasta los días de hoy. Espero que les haya gustado este video y sobre todo las recomendaciones. Me han quedado muchas novelas en el tintero. Si hay alguna que ustedes quieran mencionar, háganlo en los comentarios. Allí nos vemos para seguir hablando de libros y en este caso de la novela inglesa del siglo XIX. Y por supuesto nos vemos también en el próximo video. ¡Felices lecturas!